días y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar con la segunda parte de la mañana con la conferencia inaugural Retos y desafíos del liderazgo femenino en la educación superior. Está a cargo de la doctora Yamilet González García. Me voy a permitir leer el currículum de la señora González García. Es exrectora de la Universidad de Costa Rica del año 2004 al año 2012 y también es profesora catedrática de la Escuela de Historia de esta universidad. Obtuvo su licenciatura en Historia y Geografía en la Universidad de Costa Rica y su doctorado en Historia en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Fue directora de la maestría en Historia y entre el año 1990 y 1996 ocupó la vicedecanatura y la decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado CEP de la Universidad de Costa Rica. En el año 1996 asume el cargo de vicerrectora de investigación por un periodo de 8 años hasta su elección como rectora de la universidad. La doctora González ha sido presidenta del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, SUCA, vicepresidenta para Centroamérica de la Organización Internacional de Universidades, OUI, y presidenta del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. La doctora González se ha destacado por su interés en defender una universidad al servicio del individuo, la comunidad y el país con el fin de promover la movilidad social y mejorar la calidad de vida de las costarricenses, fortaleciendo el liderazgo de la institución en el debate de los problemas nacionales mediante la generación de ideas con impacto social. La doctora González ha recibido numerosas distinciones, entre ellas vicepresidenta para la región centroamericana de la Organización Universitaria OUI y presidenta del Comité de Autonomía Universitaria de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. Con ustedes, la señora Yamilet González García. Un saludo especial a las autoridades de la Universidad Técnica Nacional, a las señoras vicerrectoras, decanas, directoras, profesoras, profesores, también estudiantes, personal administrativo. Desde luego también un cálido saludo a las compañeras de universidades centroamericanas que nos acompañan y a todas y todos participantes de este congreso. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Técnica Nacional la deferencia de invitarme a este congreso, lo cual pues, acepté con mucho gusto. Un encuentro sobre mujeres líderes de Centroamérica que la Universidad Técnica Nacional organiza y que nos abre una nueva oportunidad para compartir experiencias sobre el desarrollo y el fortalecimiento de la educación superior bajo el liderazgo femenino. Las instituciones de educación superior en Costa Rica y la Organización Universitaria Interamericana, la UIR, saludo cordialmente también y afectuosamente a Altagracia. Participamos juntas en luchas ahí en la organización que está presente también en este congreso. Han insistido tanto nuestras universidades como la UI y el COLAM, el Colegio de las Américas, en la necesidad de dar seguimiento a los procesos de inclusión y de equidad de género en el espacio universitario, aprovechando el reto que la mayor parte de las instituciones se ha impuesto de conocer lo que ocurre en su propio seno. Se ha insistido, y estas instituciones han insistido, en el imperativo de acercarse a la temática y de sistematizar las experiencias para poder comparar en el transcurso del tiempo y así tener más elementos para analizar si avanzamos en forma sostenida o si son muchas las barreras y muy fuerte la oposición, si conocemos lo que se hace más allá de nuestras fronteras institucionales o del país o de la región en referencia al género.
Y es que cuando se habla de género y de gestión, las preguntas claves se repiten, y a menudo, porque todas y todos nosotros hemos escuchado la pregunta de si la gestión de las mujeres es distinta a la del sexo opuesto, si las mujeres reproducimos un paradigma de poder patriarcal o somos capaces de quebrar ese paradigma, si logramos las transformaciones necesarias y estructurales para favorecer una verdadera equidad o inclusión o simplemente aprovechamos la coyuntura, si hemos logrado fortalecer la autoestima al punto de saber lo que somos, lo que podemos y lo que queremos, si se ha avanzado más en el ámbito de la educación y de la educación superior, sobre todo que en otros espacios públicos y privados, si queremos reproducir el paradigma de la competencia, que es el que ha privado las formas de ejercer el mando en nuestras instituciones de todo tipo, un mando jerárquico, vertical, dominante, maniqueo, unívoco y racional, pues estamos conscientes, las mujeres, de que nuestro liderazgo responde a un nuevo paradigma social, donde el complemento y la colaboración son los ejes del éxito. Es un gusto saber, ahora que hablaban las compañeras en la inauguración de esta actividad, que lo que en algún momento se planteaba en la UI y el COLAM, cuando se organizaba la red de mujeres y desarrollo, o el espacio de mujeres líderes en la educación superior ha avanzado, porque sí estábamos convencidas de que era necesario tener balances y un espacio que nos permitiera un conocimiento y un diálogo permanente. Y estamos claros, necesitamos datos, números que puedan ser interpretados, valorados, utilizados a la luz de cada uno de los contextos, que nos permitan comparar, intercambiar ideas, ajustar posibilidades y trabajar en conjunto. Que el Observatorio sobre Liderazgo Femenino en las instituciones de educación superior sea ya una realidad, pues es toda una satisfacción. Porque estamos claras, necesitamos estudios y estrategias, y creo que junto al Observatorio de Desarrollo, como parte de ese esfuerzo, este espacio que ahora nos abre la Universidad Técnica Nacional, y que existe todo un compromiso manifiesto por el señor rector de continuar en este esfuerzo, va a permitir avanzar en ese conocimiento y en ese diálogo. Porque nos movemos en un campo relativamente nuevo, en un espacio de transformación lento y complejo, porque implica valores, ideologías, mitos, estereotipos y prejuicios. Nos encontramos además en un momento histórico en que es necesario cambiar la mentalidad colectiva, y esto exige un esfuerzo sostenido, intenso y múltiple, en el que necesariamente hay que aplicar a toda la población. Ahora, aunque el eje de mi presentación, como se ha dicho, se centra sobre todo en comentar un poco la experiencia del liderazgo, la gestión en una institución de educación superior y los desafíos que eso representa, quiero referirme a algunas ideas que muestran el compromiso y las limitaciones que aún tienen las instituciones de educación superior, quizás poniendo como ejemplo fundamentalmente pues, a la Universidad de Costa Rica, que es la que más conozco, y de esa manera poder acercarme con algunas reflexiones de carácter personal a lo que significa un estilo de gestión femenina en sus focos. Y es que el tema de la mujer, aunque me interpela desde hace muchísimos años, bueno, no soy especialista en estudios de la mujer ni en estudios de género. Soy una historiadora de profesión, una mujer a la que un día le tocó romper brechas y pasar de ser una defensora de espacios para la mujer a tener esos espacios. Y bueno, sí, aproveché las posibilidades. Estuve como mujer, la primera mujer en asumir la decanatura del sistema de estudios de posgrado, también por primera vez vicerrectora de investigación, un espacio que era solo para la dirigencia de los hombres y además hombres de las áreas duras, que dicen. Y yo era mujer y un área tan blanda como son las ciencias sociales. Y luego, como pionera también, rectora de la Universidad de Costa Rica. Y participé muchas veces con grupos de mujeres líderes, de mujeres rectoras, de mujeres que luchamos por abrir oportunidades y que queremos compartir nuestras experiencias. Y eso era muy importante. Pero eso, solo eso, no es suficiente. Necesitamos trabajar en un espacio valorativo que analice, que discrimine, que compare, que sistematice, que informe, que proponga y que apoye,
que apoya a las mujeres con liderazgo en ese reto por transformar la calidad de vida, en ese reto que implica abolir la discriminación, la indiferencia, el maltrato, la subestimación de las mujeres, que implique trabajar arduamente en romper el silencio, el miedo a asumir responsabilidades visibles y públicas, o el temor a perder a la pareja, en lugar de trabajar por lograr un cambio en las relaciones. Porque no se puede olvidar el contexto social y educativo con sus presiones, sus dogmas y sus muros. Y eso que en Costa Rica, como la mayoría de ustedes conocen, la preocupación por la educación en general y en particular por la educación de la mujer se manifiesta muy temprano como un espacio importante de la educación pública. Escuelas para niñas, liceos para jovencitas, escuelas normales para maestras y profesores existen desde el siglo XIX. Clotilde Obregón, mi historiadora, que en paz descanse, en uno de sus estudios afirma que ya para el año de 1880 la educación de las niñas, la educación primaria, estaba generalizada y que en todos los lugares donde existía una escuela para varones había otra para niñas. Ahora, ciertamente, ustedes lo podrán decir, por las mismas costumbres y condiciones de la época, la educación de la mujer responde a ciertos estereotipos y no es tan aceptada como la del varón. De hecho, en la primera institución de educación superior que surge en este país, la Universidad de Santo Tomás, no se admitían mujeres. Pero también es cierto que ya para la primera mitad del siglo XIX, la formación docente, del siglo XX, perdón, la formación docente en la escuela normal en Heredia permite a varias mujeres jugar roles de extraordinaria importancia sociocultural, educativa. Quienes conocemos algo de nuestra historia sabemos que Carmen Lira, Adela Ferreto, Evangelina y Emma Gamboa, Lilia Raus, Luisa González, fueron mujeres extraordinarias. Mujeres líderes que reivindicaron luchas de grandes dimensiones, que participan en la docencia, en la investigación y desarrollan proyectos culturales de diversa naturaleza. Educadoras que encabezan manifestaciones, se inclinan por la política y el humanismo. Pero también sabemos nosotras que encontrar espacios más extensivos, más libres y menos estereotipados es desde luego una lucha difícil y de muy larga duración. No hay duda que las universidades públicas en Costa Rica han jugado un papel importante en la apertura de esos nuevos espacios y en las posibilidades para la mujer. Les voy a poner el ejemplo de la UCR, que es una institución que cuenta entre sus filas desde el momento de su creación con un número significativo de mujeres estudiantes, de mujeres funcionarias administrativas y de profesoras. Significativo, si ustedes ven el porcentaje dirán que es menor, pero para las condiciones de la época era significativo que desde el primer día que se abre la universidad haya una gran cantidad de mujeres a sus puertas, tocando sus puertas para estudiar y al mismo tiempo de profesoras. Desde luego que las barreras culturales también ganan su batalla durante más tiempo del que se hubiera querido, porque hubo que esperar 2 décadas para ver la graduación de una primera mujer ingeniera civil, Guadalupe Pérez Rey, en la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, también podemos decir que los avances se van concretando y cada vez más desde distintas disciplinas, mujeres académicas se unen para discutir propuestas, intercambiar información, asumir puestos y tomar decisiones. Algunas mujeres, en el caso de la Universidad de Costa Rica, alcanzan puestos de dirección hasta entonces ocupados en forma exclusiva por hombres. Bueno, ya mencioné el caso de la rectoría del 2004 al 2012 y también en esa primera década de este milenio, direcciones en escuelas de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias, tradicionalmente masculina, en la Escuela de Ingeniería Mecánica, donde solo el 19% de las mujeres en el padrón son docentes, o Ingeniería Industrial, donde solo el 20% de las mujeres ejercen la docencia en esa escuela, o en Ciencias, Biología, donde solo el 30% ejerce la docencia, o Biología, donde el 37% del padrón es constituido por mujeres, y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Durante los primeros años de ese milenio, pues todas esas escuelas se estuvieron por primera vez dirigidos por una mujer. Y creo que todas y todos nosotros podemos ver con mayor frecuencia
en los actos de graduación, en los concursos, en las producciones culturales, el protagonismo de las mujeres. Ese protagonismo es cada vez mayor. Pero también, siempre hay que poner este pero, todavía no ocupamos muchos puestos directivos o de toma de decisiones. Cedemos nuestro espacio a los varones. La remuneración, como se mencionó anteriormente en la inauguración, tiende a ser menor, aunque el trabajo sea semejante. Las mujeres vivimos más el desempleo y tenemos una autoestima más frágil. Sin duda que la equidad de género avanza, pero existen muchos desafíos por cumplir. Las mujeres salimos a la calle, al espacio público, pero no lo tomamos, o por lo menos no tomamos los espacios suficientes para considerar que las oportunidades frente al hombre son las mismas. Pero seguimos luchando y seguiremos luchando a pesar de algunos retrocesos. Lucharemos por abrir y luchamos por abrir posibilidades y por consolidar oportunidades. Las universidades públicas, ya lo mencioné, empeñadas desde hace algún tiempo en un sistema solidario que complemente y fortalezca su quehacer, reitero, abrieron y abren expectativas diferentes a las estudiantes de las nuevas generaciones. Cada día participan más mujeres en carreras tradicionalmente masculinas y mejoran los resultados, y en el ámbito administrativo y en el académico se intenta cerrar la brecha que nos separa. Poco a poco se asumen puestos de dirección, proyectos y ascendemos en régimen académico. Poco a poco sumamos fuerzas en los estudios de posgrado y nos animamos o tenemos la opción de salir al exterior. Actualmente en nuestras universidades públicas la matrícula femenina es superior a la masculina y no hay ningún campo de estudio vedado a las mujeres, sin que esto quiera decir que se haya logrado la equidad. La inclusión y la equidad de género enfocadas desde una perspectiva de derechos exigen un compromiso de gestión complejo para lograr avances en el cumplimiento de un plan de acción. Quienes están en la administración superior así lo saben. Pero bueno, también comentábamos siempre a menudo que nos reunimos en el seno de las instituciones de educación superior, mujeres, algunos avances que se han dado, que probablemente muchas de ustedes conozcan, pero que me parece importante señalar. En el plano docente, las universidades tienen avances. La Universidad Nacional, con ahora la directora del espacio de mujeres en esta institución, tiene un bachillerato y una licenciatura en de mujeres y desarrollo, ¿no? Y desde hace muchos años, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica abrieron en conjunto maestrías que durante 20 años trabajaron las dos universidades, que yo no voy a terminar de deplorar, que hace unos pocos años acá no trabajan en forma separada cada una de las universidades, pero se ofrecen maestrías en estudios de la mujer, en violencia intrafamiliar. Existen muchos posgrados en nuestras instituciones públicas que tienen un carácter etario o temático y que dan énfasis al género. Por ejemplo, en áreas como la gerontología, la niñez, la adolescencia, la juventud, en áreas como enfermería, nutrición, psicología o en estudios sobre discapacidad, solo para citar unos pocos ejemplos. Desde el ámbito de la investigación también se han hecho esfuerzos significativos. Todas las instituciones, pero al menos la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia cuentan con grupos de investigación en ese campo. La Universidad de Costa Rica surge desde el año 87, un programa de estudios sobre género, un programa interdisciplinario, que luego en el 99 se convierte en un centro de estudios sobre la mujer. Un centro que complementa el desarrollo de los posgrados y contribuye a los avances en esta temática. Sin duda que se ha recorrido mucho camino desde que se inician los primeros trabajos sobre la mujer, se han dado la investigación en diferentes áreas y con una perspectiva más coherente y más integral, porque durante muchos años, recuerdo el grupo de mujeres que participaba en el programa de estudios interdisciplinarios en la UCR y que luego fui al Centro de Estudios de la Mujer, que señalaban que uno de los problemas que existía es que los estudios sobre la mujer eran asumidos por quienes tenían, digamos, el control político y económico, que eran los hombres quienes escribían y hablaban
sobre las condiciones objetivas o subjetivas de las mujeres y opinaban sobre lo que pensaban, sobre lo que querían y sentían las mujeres muchas veces sin siquiera preguntarle. Y por esa razón es que prevaleció la idea de crear no un centro de estudios de género, sino un centro de estudios de la mujer, y que recayera sobre los sujetos femeninos con una visión de género y no de diferenciación sexual. En el campo de la extensión de la acción social, también nuestras instituciones de educación superior han aumentado los cursos de capacitación, programas de liderazgo con una participación predominantemente femenina, talleres, cursos cortos, conferencias y mesas redondas que han logrado vencer algunos prejuicios, pero no solo vencer, sino también convencer de la necesidad de tomar conciencia de las desigualdades y de la necesidad de inclusión. También, y es probable que todos ustedes conozcan, se ha avanzado bastante en el ámbito del acoso y el hostigamiento sexual. En el año 2000, de la UCR se realizó una investigación que reveló la necesidad de tomar acciones urgentes y sostenidas. Se creó una comisión institucional, se aprobó el reglamento universitario sobre hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, y un grupo interdisciplinario y especializado de mujeres se encargó de analizar, o se encarga, pero también participan hombres, las denuncias presentadas por desigualdad, por violencia y acoso y proponer las sanciones pertinentes. Consejos universitarios han aprobado la utilización del lenguaje inclusivo, un lenguaje no sexista y no discriminatorio en los documentos, en los discursos y en los medios de comunicación universitarios. En ese ámbito se ha trabajado bastante. En el año 2004 iniciamos el programa de casas infantiles para asegurar el cuidado adecuado de hijas e hijos de estudiantes, y se amplían y fortalecen los centros infantiles laboratorios que favorecen sin duda el trabajo de la mujer. Pero quisiera destacar con ustedes, porque me parece importante como experiencia y creo que puede ser útil dentro de otras instituciones de educación superior, que en el caso de la Universidad de Costa Rica, por una iniciativa de la Rectoría, se realiza cada 5 años un balance sobre el estado de la equidad de género. Un balance que nos permite conocer el acceso y la participación de la mujer en un momento determinado y hacer comparaciones hacia atrás, pero sobre todo hacia el futuro, para ver logros y perfilar las líneas de acción que deban impulsarse. Desde luego que esos 2 balances que existieron, ya debería estar seguro por salir un tercero, apoyan las hipótesis previas, las hipótesis que todas ustedes manejan, y es que en las universidades las diferencias no son tanto por número de funcionarios, hombres y mujeres, sino por el tipo de funciones y cargos que desempeñan, y además por los grados académicos y las posibilidades de participación en la toma de decisiones. Los datos de esos 2 balances del estado de la equidad de género muestran cómo los números se acercan en los medios, pero se alejan en los extremos más altos y más bajos. Por ejemplo, en el primer informe sobre equidad de género que se presentó en el año 2001, se consigna, por ejemplo, que si se toma el número de docentes, uno diría, maravillosa paridad, hay equidad, 1.407 mujeres y 1.906 hombres. O sea, la diferencia y la discriminación no se perciben tan graves si nos vamos a analizar y a desagregar esa información, sobre todo al interior de las categorías del régimen académico, grados académicos y aún más si nos vamos a los puestos de poder y de toma de decisiones. La categoría más alta que hay en la universidad, en nuestras universidades, es la de catedráticos. En ese año la universidad contaba con 103 mujeres y 308 hombres catedráticos, o sea, el 75% de los catedráticos hombres. Lo mismo con asociados, parecido con adjuntos. Si tomamos las personas que tienen doctorado, 96 mujeres y 302 hombres, la misma proporción, 75% de los doctores de la institución son hombres. Y si unimos la categoría de personas con doctorado y categoría de catedrático, ese porcentaje se desploma. En el 2001, lo recuerdo muy bien, cuando hacía la presentación de este informe, mujeres catedráticas y con doctorado no llegaban al 3%. Con maestrías sí el porcentaje es mayor, hay casi 338 mujeres, 474 hombres, los hombres son un 59%.
Y eso pues se explica por qué nuestras instituciones de educación superior tienen un desarrollo muy amplio de las maestrías en el país. Y la mujer no tiene que salir, no sé, determinada a salir para obtener, por ejemplo, un programa de esa naturaleza. Si comparábamos el primero y el segundo informe, de luego que hay avances, pero también retrocesos. Uno de los cambios más relevantes que señalaron las autoras de estos informes y del segundo es que por primera vez, yo le agregaría que por un significativo margen de ganancias en las elecciones, no, es una broma, una mujer llega a ejercer la rectoría, el cargo máximo de la institución. Pero por otra parte, el porcentaje de mujeres en la estructura de toma de decisiones también aumentó de un 35.85% a un 41.82%, lo cual es significativo. Y esos informes, pues también, sobre todo el último, nos daba una relación con las y los estudiantes, que ahí la brecha es muy pequeña, un 51.62% en el 2007, el último balance, son mujeres, y un 48.38% son hombres. O sea que se mantiene una matrícula femenina ligeramente mayor que la masculina, cercana a la paridad. La verdadera diferencia se percibe en el éxito para finalizar las carreras. Ya lo mencionaban, no sé si Catalina o Altagracia, ¿verdad? Pues se gradúan un 57.91% de mujeres frente a un 42.9% de hombres. O sea, hay una diferencia de un 16%, lo cual es bastante significativo. Y eso habría que agregarle otro factor, que es el de la calidad académica, pues las estudiantes mujeres son quienes alcanzan proporcionalmente los mejores promedios en la institución. Bueno, los avances demostraron que también era necesario profundizar en la contratación de mujeres para espacios administrativos tradicionalmente ocupados por hombres. Y el segundo informe ya evidenció un avance en ese sentido, porque se contaba con mujeres que eran inspectoras de tránsito, que eran conserjes, que eran trabajadoras agrícolas, que eran guardas, lo cual pues también generó sus problemas porque todo el espacio físico de la institución estaba hecho para hombres. Cuando llegaron mujeres que eran guardas, pues no tenían ni siquiera un espacio donde cambiarse, ¿verdad? Cosas de ese tipo que son de logística y de apoyo que también pues, era necesario tomar en cuenta. Se tomó incluso como una política con toda la intención que la Oficina de Planificación y Construcción del Espacio Físico contratara arquitectas y ingenieras, porque solo tenía hombres también. O sea, el avance en nuestras instituciones podríamos decir que es tímido, pero no hay duda que la educación y la educación superior en particular han sido un factor importante en el avance de esa participación y en el liderazgo femenino. La educación entendida, como estoy segura que la entendemos todas y todos nosotros aquí, una inversión que implica una redistribución de recursos y una apertura de oportunidades con equidad, una educación como servicio y no como negocio, como señalaba el señor rector en la inauguración de este congreso. Una inversión para generar conocimientos, formar profesionales y técnicos capaces de enfrentar los desafíos de una globalización en marcha, de un cambio de mentalidad, de un uso diferente de las nuevas tecnologías, donde la mujer tiene que llevarse adelante. Una educación que nos permita movilidad, una educación que sea inclusiva, una educación para mejorar la vida, una educación que tiene que entender que la cooperación es necesaria, la paz es indispensable y la igualdad y la equidad son justas. Y ahí las mujeres tenemos mucho que decir. Siempre he creído que más allá de la igualdad y de la equidad de género, tal vez no más allá, sino a partir de la igualdad, con la igualdad y la equidad de género, preocupa en nuestras instituciones el acceso de sectores marginales de la población, como estudiantes de colegios nocturnos, de zonas alejadas, de la población indígena, de personas con discapacidad, de inmigrantes. Por eso es importante, por eso son importantes el establecimiento de política de atención afirmativa que contemplen un esfuerzo hacia el examen de admisión a la universidad o hacia el examen hacia carrera.
Una experiencia que tuvimos en ese sentido, de acciones afirmativas, fue el programa de cursos para jóvenes con discapacidad intelectual. Y ese programa les permitió a muchos de esos jóvenes una mejor inserción laboral. Otro programa es el de la persona adulta mayor, con más de 200 cursos que se dan a lo largo del año, y una población que es un 85% femenina. Ahora conversábamos también con la compañera de la Universidad Nacional, María Luisa, la apertura y el fortalecimiento de doctorados, que aunque tengan una pasantía en el exterior, favorecen más a la población femenina, a la que le cuesta convencer a su familia o a su marido para salir a estudiar al exterior. Y eso pues también ha mejorado mucho las condiciones para el liderazgo de las mujeres. Yo creo que todas nosotras estamos conscientes de la extensión y la profundidad del problema, de la problemática o la temática de inequidad de género, de sus secuelas y de la dificultad que conlleva corregir estrategias, cambiar mentalidades y romper estereotipos. También sabemos que asumir la bandera de la lucha por una sociedad sin discriminaciones es un imperativo, es una obligación para las instituciones de educación superior. Una batalla que debe darse desde una visión de derechos, una perspectiva de género sin duda, una estrategia de promoción y prevención y una clara meta de igualdad y de equidad y una lógica de inclusión. Ahora, en una comunidad que pugna por mejorar y alcanzar mejores condiciones de equidad, siempre he creído yo que el ejemplo es fundamental. Y por eso acepté, en parte, estar hoy aquí con ustedes. Y por eso quería reflexionar sobre mi condición como mujer costarricense, como mujer universitaria. Reflexionar desde mi condición de mujer que sabe que la ruptura de límites es posible. Desde mi condición de estudiante de una zona rural, que de pronto pasó a ser estudiante urbana. Desde mi condición de docente en una sede regional hasta la asunción de espacios como investigadora y administradora académica al más alto nivel en una institución de educación superior. Y en ese sentido, creo que la historia de vida personal y académica, y de género también, ¿por qué no?, condicionan una forma, un estilo de gestión, y que considero sumamente importante en este sentido tomar en cuenta. Primero, que la oportunidad y el reto de asumir cargos de alta gestión y su éxito pasan, y es probable que este ejemplo sea igual para el sexo opuesto, por la experiencia. Es decir, por una experiencia que se construye desde la base, sin saltarse procesos indispensables para conocer, entender, proyectar, plantear propuestas y dirigir equipos. Que además es necesario leer, estudiar, participar en foros, escribir. Es necesario vivir la experiencia de gestión paso a paso, partiendo, lo reitero, desde la base como docente, en grado, en posgrado, en una zona rural, urbana, como investigadora y como directora, en mi caso, antes de asumir una decanatura, una vicerrectoría o la rectoría de una institución. En segundo lugar, creo que el éxito femenino, el éxito de una gestión femenina pasa por la conciencia de estar participando en un contexto particular y ser capaz de trabajar en equipo. La organización universitaria obliga a un trabajo en red, a un trabajo con personas, a una construcción de conocimiento conjunta e interdisciplinaria. Nos obliga, las características de nuestras instituciones, a conocer la historia y asumir esa historia, a conocer las transformaciones universitarias y tener conciencia de los modelos, del modelo que se quiere impulsar. Obliga a asumir el poder desde el liderazgo y no desde una postura directiva y jerárquica. En una organización, en una administración institucional de esta naturaleza, se trata con personas que ocupan diferentes posiciones, tienen distintas edades, calidades académicas y personales. Se trata con estudiantes, con académicos, con académicas, con funcionarios administrativos y, muy importante también, con el sector externo, tanto a nivel nacional como internacional, con comunidades, con el gobierno, con sectores institucionales, públicos y privados. El trabajo con personas implica necesariamente
una construcción en diálogo conjunta, interdisciplinaria e intersectorial. Desde mi punto de vista, por mi experiencia, diría que esas son formas en que las mujeres siempre actuamos. Y en tercera instancia, es importante para desarrollar una estrategia de un estilo de gestión, partir de una reflexión académica sobre los modelos de gestión clásicos y los alternativos, y en nuestro caso particular, sobre la construcción del modelo histórico de universidad pública y el modelo que funcione en el momento en que la vida nos da a cada uno y a cada una la oportunidad de pasar de ser dirigente, dirigida, de ser dirigida a ser dirigente. Y la cuarta premisa para mí es clara y enfática. El único juego de poder aceptable es el que se asume desde la noción de liderazgo y jamás desde una postura directiva, jerárquica, de dominación o de imposición. Ser líder implica capacidad de convencimiento, de persuasión, de diálogo, de negociación, y eso obliga siempre a escuchar, a rodearse de buenos asesores, de buenas asesoras, a tener una actitud amplia, a promover una gestión de puertas abiertas, o lo que es lo mismo, una larga y compleja conversación con personas, grupos y comunidades. El liderazgo, y ustedes lo saben muy bien, conlleva cualidades personales, pero también entender que no se es autosuficiente, saber pedir colaboración cuando sea necesario, ceder en áreas de la conveniencia institucional ante ciertos planteamientos, ceder sí ante ciertos planteamientos, pero jamás si eso implica un quiebre en los valores básicos como son la autonomía, la calidad, la pertinencia, el impacto, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, de expresión, la visión de derechos, la equidad, la justicia y la no discriminación. El liderazgo también está marcado por las personas, como les decía, de acuerdo con las necesidades institucionales. Por mi experiencia, esas son características que se desarrollan en un estilo de gestión femenina. Y me gustaría entrar, aunque sea ligeramente, en un tema que puede ser delicado y algo polémico, porque como decía, a mí me toca como mujer romper brecha en una institución siendo la primera mujer en asumir determinados cargos de la administración universitaria. Y ser pionera tiene la ventaja de él, nunca antes estuvimos dirigidos por una mujer. Eso implica un doble reto. Pero tiene la desventaja de las miradas, esas miradas que desnudan y critican las posibilidades o no que da el género femenino. Muchos se preguntan, o nos preguntamos si realmente existe una diferencia entre la gestión de los dos diferentes sexos. Y en este sentido, bueno, las respuestas pueden ser muy diferentes. Yo diría que no siempre. Hay mujeres que asumen, y aunque eso tiene sus explicaciones, asumen los estereotipos del gobierno de los hombres y se producen en consecuencia. Y hay hombres que gestionan con un profundo sentido femenino. Yo creo que lo que hace la diferencia es el género, una gestión masculina o una gestión femenina. Porque recordemos que estereotipos o no, condicionamientos sociales o la genética, lo femenino está ligado siempre a la intermediación, a la posibilidad de asumir varias responsabilidades al mismo tiempo, a la intuición, a lo afectivo, a la astucia, a lo pulsional. Pero yo creo que son elementos claves para el éxito de cualquier gestión. Si nosotros asumimos como reto una gestión realmente femenina, tal vez no estereotipada, se podría realmente contribuir a dar un salto cualitativo muy importante. En una época donde todavía la globalización, el mercado, la comercialización, la fuerza son leyes que llevan a la pobreza, a la desigualdad y a la mala distribución de los recursos con sus consecuencias de inseguridad, violencia y desencanto. Una gestión femenina impulsaría, desde luego, desde mi punto de vista, más el paradigma de la colaboración y del complemento del trabajo en equipo y de la solidaridad. Y es ese paradigma el que queremos para nuestra sociedad y para la universidad pública. Son básicas ahí las relaciones complementarias, la conversación permanente, la búsqueda constante del consenso, como ya lo decía, de las salidas negociadas, sin que eso implique falta de determinación, ni una falta de metas claras por las que luchar, ni una actitud blanda o permisiva. Las mujeres sabemos muy bien cuándo y por qué tenemos que luchar. ¿Por qué y qué no se puede ceder? La fuerza interior no tiene mucho que ver con una actitud amable, dialógica, sonriente, suave y atenta.
No hay que confundir, como decía ahorita, no hay que confundir la cortesía, la apertura con la debilidad. Y quisiera ir finalizando señalando algo que ustedes saben, que la igualdad de oportunidades y la equidad de género han sido indiscutiblemente dos de los ejes fundamentales de discusión en el ámbito de nuestras instituciones de educación superior, en el ámbito nacional y también en organismos internacionales en este nuevo milenio. Y que hemos logrado, no sin esfuerzo, y a veces con una gran resistencia, dar pasos de gigante, pero tal vez deberíamos decir más bien pasos de gigante, porque la lucha ha sido fundamentalmente de nuestras antecesoras, de las pioneras y de nosotras mismas, y nunca un regalo social. Sabemos que eso nos ha costado sangre, muertes y mucho dolor en ese largo peregrinaje de luchas. Pero hoy un lenguaje inclusivo empieza a asimilarse. Las cuotas han permitido visualizar el trabajo de las mujeres en algunos ámbitos casi vedados, y cada vez con mayor frecuencia encontramos la presencia de líderes femeninas en la esfera pública, y eso es muy importante. Es muy importante, pero no es suficiente. En el proceso de transformación hacia una sociedad más justa, más equilibrada, se han dado avances, sin duda, pero también se retrocede. Y las diferencias de pronto vuelven a sentirse casi como excepciones. Por eso, para nosotras, para nosotros, es indispensable la organización. Tenemos que organizarnos cada vez más. Es imprescindible seguir discutiendo en foros abiertos las injusticias, las inequidades, las exclusiones de todo tipo que atraviesan el planeta, porque no se puede dar regla. Tenemos que buscar el equilibrio y trabajar en dos frentes, avanzando en las conquistas, en los logros para profundizarlos y no olvidar que aún existen geográfica, cultural y políticamente espacios prácticamente inexplorados, donde las mujeres sufren las consecuencias de una historia que las margina, las somete y las hace jugar roles de los que no pueden salir aún hoy sin un apoyo especial. Las mujeres representamos más de la mitad de la población del planeta y solo en algunos casos se logra dar un salto cualitativo suficiente para hablar de una cierta equidad. No es posible generalizar. Como lo recordaba hace un momento, es necesario, es indispensable diferenciar por áreas geopolíticas, por condiciones socioeconómicas, por diferencias culturales, religiosas, ideológicas, para no equivocarnos y creer que nuestro pequeño mundo es el mundo. El mundo de las mujeres, y podríamos jugar con el título de la obra de Ciro Alegría, es ancho y aún ajeno como conjunto. Es ancho por número y existencia y también por la diversidad y complejidad de los grupos femeninos. Es ajeno porque de alguna manera la mujer sigue siendo omitida en lo que se refiere a acceso y práctica cotidiana, porque muchas veces solo somos parte de un discurso de la excepción como demostración, sí, la primera mujer presidenta, la primera mujer rectora, de la teoría, y no logramos una verdadera participación. Pero sobre todo, aún ajeno, porque miles de mujeres aún permanecen en forma inaccesible, aún no han escuchado y menos practicado sobre equidad y equilibrio en los espacios de vida cotidiana o poder entre los géneros. Y seguirá siendo ajeno este mundo mientras no seamos capaces nosotras de cambiar la autoestima, de creer en nuestro potencial, de considerar que aunque somos distintas, o porque somos distintas como sexo, tenemos derecho a la equidad y a la igualdad como género, de saber que somos capaces de proponer, de inventar y de imaginar, de liderar, en suma, de cambiar la realidad, de convertir lo que nos ha sido por mucho tiempo ajeno, el poder en sus distintas facetas, en propio. Tenemos que apropiarnos, tenemos que cambiar la mentalidad colectivamente, pero no podemos hacerlo globalmente si no trabajamos de manera diferenciada, si no nos organizamos por espacios concretos. Y este espacio que nos abre la Organización Universitaria Interamericana, el de las mujeres universitarias líderes y el del Observatorio de Mujeres, es uno y muy importante. Lo es en sí mismo, por los aportes que cada una de nosotras puede dar, por lo que podemos aprender y enseñar como conjunto, por las experiencias que podemos analizar colectivamente, por las innovaciones que podemos compartir para implementar en otras universidades, por la riqueza de las discusiones y de las
construcciones colaborativas. Pero es importante también por la visibilidad de la mujer en un espacio institucional, en el espacio universitario, que en muchos países de América Latina, y Costa Rica es uno de ellos, es considerado el espacio de mayor credibilidad, a pesar de los embates, a pesar de las guerras de los enemigos de las instituciones públicas. La credibilidad nacional en las universidades es abrumadora. Por esa credibilidad y porque las universidades constituyen el espacio donde se forman profesionales, técnicos, técnicas del más alto nivel. Se forman formadores, formadoras, se profundizan los saberes a nivel de posgrado, se generan conocimientos y es desde las universidades que se impacta a la sociedad. Las universidades, todas y todos lo sabemos, son eje y fundamento del desarrollo y la transformación sociocultural y política económica, y como tales luchan por los derechos humanos, sociales y ambientales en general, por el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cómo entonces no va a ser fundamental el liderazgo femenino universitario? Desde ahí podemos enseñar con el ejemplo. Podemos decirle a otras mujeres que sí se pueden organizar, proponer y liderar aquellos espacios donde viven y donde trabajan. Decirles que son capaces de dirigir y hacerlo bien, y hacerlo de manera competente, no compitiendo a la manera tradicional de quienes han ejercido el poder hasta ahora, la manera tradicional masculina, sino en forma solidaria, entendiendo que para lograr armonía, equilibrio, transformación es indispensable colaborar y complementar, que es necesario entender que la competencia descarnada solo trae dolor y que aunque puede ser exitosa momentáneamente, al final fracasa y reproduce más de lo mismo. Y sino que lo digan los chilenos, el caso chileno donde hay tremendas discusiones para volver a ponderar la institucionalidad, el servicio público, la calidad de la educación y de la salud para todos y para todas. Ese ejercicio de mujer a mujer, de mujer universitaria, líder a otras mujeres en otros espacios, yo creo que ha sido evidente en Costa Rica en los últimos años, en lo que se refiere a la organización y el trabajo de grupos liderados por mujeres en campos más tradicionales, como les serían, por ejemplo, las redes de cuidado, las madres enseñando a madres, madres maestras, la lactancia materna, el cuidado de personas adultas mayores, a personas con discapacidad, hasta en proyectos socioproductivos en el ámbito agrícola, artesanal, industrial, que requieren organización en pequeña o mediana empresa, cooperativas, asentamientos agrícolas, asociaciones. Y yo terminaría diciéndoles en ese sentido, este Congreso de Mujeres Líderes de Centroamérica, como preámbulo al encuentro de Muris 2015, es una manera de darle cuerpo, pero darle cuerpo y alma al fortalecimiento de ese intercambio académico, a una estrategia que nos permita tomarle el pulso al cambio, que nos permita analizar la participación y el liderazgo de las mujeres universitarias en el espacio centroamericano, trascendiendo los supuestos y concretando un ordenamiento y una planificación estratégica que fortalezcan su liderazgo, que resulten en nuevos avances. Ya lo dijo Catalina Pereira, el reto inmediato que tenemos nosotras aquí es el de forjar un espacio permanente de encuentro de mujeres líderes de las instituciones de educación superior de nuestra región, la región centroamericana. Y tenemos que seguir abriendo brecha y rompiendo el silencio, no de mujeres sin palabra ni capacidad de acción, sino de personas que buscan fortalecer la lucha por una sociedad más justa, más equilibrada, más inclusiva, donde sean los derechos de las personas los que decidan nuestro futuro. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a hacer entrega del certificado de colaboración que dice así: Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Docencia, Organización Universitaria Interamericana y Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas extienden el presente reconocimiento a Yamilet González García por su valiosa colaboración como conferencista en el Congreso de Mujeres
Líderes de Centroamérica, realizado en la ciudad de Alajuela los días 24, 25 y 26 de junio del 2015. Lo firma la señora Catalina Pereira Hernández, vicerrectora de docencia, y también la señora Altagracia López Ferreiras, coordinadora de EMULIES. Doña Yamilet, muchísimas gracias